Voy a pasar a anunciar a los próximos ponentes, que son Analía Fontán y Alexandra Luz, que nos van a presentar este libro, este precioso libro, y nos van a explicar un poco cómo fue la génesis del libro y de qué manera una exposición que se hizo acá en el museo el año pasado también contribuyó a la investigación. Paso a presentarlos, invito a Alexandra que venga también. Analía Fontán es docente e investigadora en temas de danza, cuerpo, arte sonoro y educación, máster en educación y diplomada en formación de formadores en la ORT, licenciada en comunicación social en la UCU, técnica en diseño de sonido de la ORT y egresada de la Escuela Nacional de Danza, División Folclore, Sodre MEC. Formadora de docentes del profesorado de danza, CFE, ANEP, y de la licenciatura en educación física, ICEF UDELAR. Integró el equipo de investigación del proyecto Danza Moderna y Contemporánea en Uruguay, de la CSIC de la UDELAR. Ha sido convocada como curadora y expositora en muestras de arte vinculadas a la danza y el arte sonoro. Ha escrito artículos y ensayos sobre sonido, danza y educación. Y en el 2018 finalizó su tesis de maestría precisamente sobre la práctica del pericón en el ámbito escolar uruguayo. Como verán, Analía es una mujer múltiple, ya que hablamos de renacentistas. Alexandra Luz, musicólogo, periodista, fotógrafo, licenciado en musicología de la UDELAR, realizó estudios en la maestría de antropología de la Cuenca del Plata, o de la Cueca, porque la Cueca también la debe ser estudiada. Podríamos estudiar las dos cosas. Me perdí. Fue docente en enseñanza secundaria del Departamento de Musicología de la Escuela Universitaria de Música. Ha dictado cursos de semiótica aplicada a la música y sobre música populares y tradicionales en el programa de educación permanente de la UDELAR. Como periodista se ha especializado en el campo cultural, ha escrito para el semanario Brecha, La Revista Dossier, Diarios El País y El Observador. En el campo de la fotografía, estudió en el Fotoclub Uruguayo, integra el taller Lapsus y ha participado en algunas exposiciones en el Uruguay y en el exterior, cosa que no conocía la faceta fotógrafo. Además está decir que ambos son amigos de esta casa y han trabajado en otras oportunidades. Los invitamos a la mesa con un aplauso. Con un aplauso. Bueno, gracias por venir, por estar esta tarde aquí, por la invitación a Tiago y al Museo Figari. Y bueno, vamos a, no sé si se ve, sí, vamos a conversar un poquito de este libro. Tuve el honor de trabajar con Alexander y con Tiago en una oportunidad de una muestra que hubo acá mismo, sí, en el año 2013 o 12 o 13, que justamente miraba a Figari desde la música y desde la danza, ¿no? Suite según Figari, o suite para Figari. Y desde entonces no nos hemos desconectado nunca más, porque tanto Alexander como Tiago han sido para mí dos referentes en todo, en Tiago fundamentalmente en el campo de las artes plásticas y Alexander en el campo de la música, porque yo de alguna manera en donde encontré mi lugar es en el mundo de la danza y en particular en la investigación en el área de la danza que en el Uruguay. Así que bueno, no me separé de ellos, decía, y traté siempre de tenerlos cerca como asesores, como ayudantes, como soporte para mis reflexiones incluso, porque si algo tuvo esta muestra de la que vamos a hablar hoy y este libro es muchas idas y vueltas de conversación, no solo entre nosotros y los demás autores, que ahora vamos a decir quiénes son, sino también con las personas que
que se acercaron al museo, que estuvieron participando de actividades que se fueron generando a partir de la muestra, y que creo que para mí, desde mi perspectiva, enriquecieron muchísimo el contenido del libro, que finalmente se fue posponiendo y a la vez sentí que tuvo un sentido que se haya pospuesto tanto, porque esto iba a salir hace un año atrás o capaz que un poco más. Sí. Y sin embargo se fue posponiendo, y a medida que se iba posponiendo por motivos de fuerza mayor, en realidad se estaba enriqueciendo el contenido del libro. Y agradezco haberlo editado a posteriori de la muestra que tuvo lugar en el museo. No sé si querés contar el contenido. ¿Está funcionando? ¿Se escucha? ¿No? Se escucha, sí. ¿Ahora? Sí. ¿Ahora sí? Bueno. Era una palanquita nomás. Yo creo que hay sobre este libro y también sobre la muestra, ¿no? Hay mucha coincidencia con lo que Tiago comentaba en la introducción de estas jornadas, que tiene que ver con un concepto que a mí me resulta como muy estimulante, que es la articulación de saberes. A veces lo llenamos como de etiquetas muy rimbombantes, interdisciplinarios, multidisciplinarios, o vaya a saber cuántos disciplinarios más. Pero en realidad lo que está pasando, y lo que pasó con este libro, y lo que ha pasado con esta propuesta de estas quintas jornadas, es articulación de saberes. Cómo se van cosiendo las cosas, cómo se van armando, más allá incluso de ciertos planes institucionalizados, formalizados, muy conceptualizados. A veces las cosas cabría recuperar, como se dice coloquialmente, se van dando, y en ese se van dando empiezan a coserse e integrarse cosas, ¿sí? Y este libro viene un poco de ahí, porque el fenómeno al cual nos convocó Analía, a varios escribientes que estamos acá, es un fenómeno que integra muchas cosas, ¿sí? Uno a veces tiene del Pericón, corregime que vos sos especialista en eso, uno tiene como la sensación de que es una etiquetita pegada al 6º año de escuela, ¿sí? Alguna relación o verso de tono picaresco, doble sentido, o incluso con alguna connotación de seducción a una pareja, y queda como ahí, ¿sí? Queda como esa nota casi como de postal, ¿no? Y que no ha pasado de repente con otros fenómenos, llamémosle musicales y también coreográficos. Pienso en dos casos como la milonga y el tango, que han movido otras complejidades que son más visibles en el tejido social. Pero al término de este libro, cuando todo este montón de páginas, este volumen y este peso salió de la imprenta, la sensación que queda es que de esa etiquetita, de esa pequeña postalita, descubrimos un mundo que todavía seguimos ignorando, y que por lo menos para mí la conclusión primera, y quizás la última también, es que sabemos menos, cada vez menos del Pericón, y que queda una necesidad de articular otros saberes para poder llegar a comprender qué pasó en ese mundo, que podemos remontarlo más allá de la primera mitad del siglo XIX hacia atrás, y unas vigencias oscilantes entre el campo, la ciudad, la casa de comedias, el teatro criollo, la escuela, la institucionalización, su inserción en el discurso oficial como dispositivo, pero nos está faltando. Y yo creo que ha sido, como estas jornadas, puede ser un disparador para tomar conciencia de esa necesidad de articular más saberes en torno a eso, que a su vez nace de eso,
¿no? Sí, y en relación a eso que trae de articular y de aportar simbólicamente una mirada colectiva de las cosas, porque el pericón, para ser un pericón se precisa de mucha gente que se pone de acuerdo para construir unos diseños en el espacio, se pone de acuerdo para ir a tiempo, para de alguna manera encontrarse y a la vez mirarse, ¿no? Hay mucho de ronda, mucho de danza comunitaria, ¿no? Mucho de construir colectivamente. Y por eso me pareció que estaba bueno tener una mirada un poco más amplia que la propia y integrar otros investigadores, invitarlos a mirar al pericón, porque de repente no era tema, no estaba en agenda, no sé cómo explicarlo, ni se estaba ni siquiera planeando que fuera patrimonio del Uruguay, ni mucho menos. En ese momento yo tenía que elegir un tema de tesis para la maestría. Yo hice una maestría en educación, trabajo fundamentalmente en el área de la educación y la formación de docentes, que es donde más me siento útil, y me parecía que era un tema interesante y que por algún motivo, como dijo una vez Alexander, a veces lo obvio, lo que está tan así, tan evidente, pasa a ser invisible a la mirada, por lo pronto académica, ¿no? ¿Quién va a estudiar el pericón y para qué? Digamos, ¿qué tendría el pericón para decirnos desde un punto de vista capaz que más académico o teórico, ¿no? Y entonces, bueno, me encontré con la necesidad de, primero, de argumentar o fundamentar el tema y el problema de investigación que se me ocurrió o que vislumbré como factible y primero fundamentarlo frente al propio tribunal o la propia tutora de tesis, Adriana Careaga, y después también fundamentarlo en torno a los investigadores que invité o que me pareció que podían arrojar luz en muchas áreas vinculadas al pericón, y entre todos esa conversación, esa reflexión, esa ida y vuelta que nos fue de alguna manera enriqueciendo. Entonces, nombrar, por ejemplo, al primero que llamé fue a Hamid Nazabay, que es un investigador de la música popular uruguaya. Tiene un montón de libros y de investigación realizada en relación a eso, ¿no? al canto popular uruguayo. Tiene un currículum enorme y me pareció que era interesante invitarlo a que recorriera el pericón en la canción popular para ver esto, los pericones que no son el que de repente todo el mundo tiene en la mente, como el pericón de Gerardo Grasso, y que recorriera y que buscara en la canción popular precisamente del siglo XX qué otras aproximaciones al pericón existían. Y de la misma manera llamé a Alexander porque me pareció que estaba bueno que miráramos al pericón también desde el lugar del pericón escrito, ¿no? de las partituras y los compositores que se han acercado a esta música, ¿no? No sé si... Después invitamos a Tiago Roca, Pablo Tiago Roca, por supuesto, para hablar del pericón en la obra de Figari, y fue un poco más allá aún en ese capítulo, pero Figari y digamos está como hilo conductor del capítulo, y a su vez, bueno, después él trabaja sobre otros artistas que también se han acercado de alguna manera colateral, directa o indirecta al pericón. También hay un capítulo sobre pericón en el Teatro Rioplatense, que lo escribe Juan González Urtiaga. El pericón literario, que ese también lo escribe Hamid, entre coplas populares y poesía criollista, justamente para mirar al pericón también como copla, ¿no? Y como poesía, claro. ¿Sí? Porque hay mucho no solo en las relaciones, sino en el propio... el pericón se cantaba, y es algo que poca gente sabe o entiende, que el pericón era una música instrumental y más nada. Y después también, al final, esto de que, como decía Alexander, se fue dando, nos encontramos con una película de pericón que apareció en el año 21, que
que la restauraron en Argentina, una película de 1906 de un pionero del cinematógrafo, de Max Glucksmann, y es una película en donde se ve de principio a fin un pericón. Y además, como documento para quienes hacemos danzas folclóricas, era maravilloso, y a la vez el valor de darnos cuenta de que había todo un universo fílmico que nos estaba quedando afuera, y dijimos, bueno, vamos a invertir en otro capítulo más para el libro y vamos a agregar un capítulo sobre cine y pericón. Y se lo escribe justamente la restauradora del film en Argentina, llamada Laura Gómez Gauna. Y finalmente el libro cierra con el pericón en la escuela, que es parte del trabajo de tesis, o sea, como un resumen del trabajo de tesis de maestría, y se abre con un capítulo de pericón como patrimonio cultural inmaterial del Uruguay, que lo escribe la antropóloga Leticia Canela, de la Comisión de Patrimonio, y después se inicia con un capítulo mío sobre las vidas del pericón y todo lo que, digamos, las idas y venidas que ha tenido esta danza a lo largo del siglo XIX y el siglo XX en el Uruguay y en la región. Por ahí venimos bien. De todo eso habla este libro. Y estuvimos mirando recién, les puse como presentación algunos materiales que fueron apareciendo en la medida que Tiago se propuso hacer la curaduría de esta muestra sobre pericón en el Museo Figari, y los archivos no tardaron en aparecer, y algunas cosas habíamos relevado ya, pero muchas aparecieron especialmente para la muestra, y ahí se inaugura como una nueva etapa de la investigación que está muy bueno que se haya dado así, porque le dio también otra densidad al material de archivo. Y de nuevo, ¿no? Y nuevas aproximaciones y otra cantidad de cosas que no sabíamos de pericón y que aparecen a partir de estos archivos que tan gentilmente compartieron el Archivo Histórico Nacional, la Biblioteca Nacional, a ver qué otros archivos estuvimos relevando, bueno, el propio museo. Librerías, ahí está la librería El Galeón, muchos coleccionistas que tenían material que lo compartieron con nosotros para la muestra, y bueno, por ahí creo que va lo que quisiera rescatar, pero no solo eso, porque traje algunas cosas que me parece que están muy buenas y que está Silvana presente, que por ejemplo Silvana organizó una actividad que fue como con el arranque, y bien arrancó la muestra sobre pericón, que fue una actividad dedicada al público infantil en vacaciones de julio, en donde se trabajó sobre las identidades y cómo el pericón también nos trae esa pregunta por la identidad y esas preguntas por dónde nos vemos, a ver si se ve ahí, ahí está, junto al taller Bilú, que es quien, digamos, de alguna manera propició la actividad en sí con los niños. Se trabajó mirando a Figari, mirándonos en Figari, mirando quiénes somos o qué reflejan o qué nos devuelven esas pinturas, esos pericones de Figari. Y al mismo tiempo después hubo una instancia, aparte de reflexión y de conversación, que me parecía sumamente rica, también hubo a ver si podemos verlo ahí, bueno, ahí estamos conversando, hubo una instancia también de poner manos a la obra y los niños plasmar en un dibujo alguna cuestión vinculada a su identidad o a sus identidades, y eso después fue estampado mediante una técnica bastante sencilla pero a la vez muy efectiva en un pañuelo con el que después bailamos, ¿sí? Esta cuestión para mí desde lo educativo es recontra valiosa, porque a veces la identidad en el pericón viene dada, ¿no? Es el pericón nacional y bailamos y representamos la bandera, y a veces no nos damos permiso, no nos preguntamos
por qué identidad queremos bailar, o qué color de pañuelo queremos usar, un montón de cosas que a veces vienen dadas, y bueno, quizás está bueno también mirarlo desde ahí para abordarlo como una práctica educativa que aporta a la identidad y aporta a las preguntas sobre la identidad. De la misma manera ocurrió en el museo, hicimos una actividad fuera de acá, en el patio del Museo Nacional de Artes Visuales, en donde hicimos un pericontra, le llama Andrea, que es su gestora, digamos, y convocamos personas también a revisar nuestras memorias de Pericón, a pensarlo de una manera despojada de vestuario, despojada de estas cuestiones de lo tradicional, o del patriotismo. Improvisamos figuras, trabajamos con la música del Musicmóvil. Cada uno desde su memoria improvisó figuras y a la vez se crearon nuevas figuras espontáneamente. Acá hay una figura nueva que inventamos para el Pericón, que ella le llamó Cabeza Culo. Cabeza Culo, Aura. Un poco irreverente y a la vez muy divertido. Y a la vez hablando de lo que supuestamente fue el Pericón antes de volverse una práctica tan solemne, institucionalizada, que nos llega ya convertida como en un objeto de respeto. Tanto es así que mucha gente hasta se pelea por cómo se baila, si hay que bailarlo con determinado orden, las figuras. No es el himno, y nunca lo fue, pero hay una cuestión ahí solemne que no es propia del Pericón, o que pareciera, según los datos que arroja la investigación, pareciera no ser propia del Pericón antiguo, del Pericón que se espontáneamente bailaban tanto en el campo, como se supone que también se bailó en la ciudad, como fin de fiesta, como la última danza que llegaba cuando ya las velas ardían y estaba todo el mundo reventado y con ganas de interactuar con unos y con otros, ¿no? Era una forma también de eso, de cambiar de pareja, de agarrar a uno, agarrar a otro. Había entreveros, por eso tenía un bastonero que indicaba las figuras, porque se improvisaba ciertamente. Entonces esto que rescata Andrea me parece interesante, porque es un Pericón improvisado también, que no se prepara, que sucede y que se da espontáneamente en cada instancia de manera distinta. Y las relaciones también se improvisan en el momento con el sentido que ella le va dando a cada encuentro. No sé si, Alexander, no quiero acaparar la palabra, por eso estaría bueno que contaras vos también algo en relación a lo que te significó la construcción del capítulo. Sí. Hay una cosa que yo pensaba mucho cuando trataba de darle como una especie de estructura y algo de cierta continuidad al texto, que tiene que ver justamente con algo que vos estás planteando, ¿no? Cómo las músicas, eso que algunos dicen, los hechos musicales, los dispositivos que uno parece que están ahí, no sé qué, son unos elementos decisivos para articulación social. Son marcadores sociales muy fuertes, ¿no? Que nos permiten establecer una conexión. Eso significa que ese hecho sonoro no viene con un significado por sí mismo, por su propia experiencia física, sino que adquiere un sentido cuando se establece la conexión, cuando se empieza a construir con ese elemento un contexto. Y acá hay una cosa muy interesante, ¿no? Ya lo decía don Lauro Ayestarán, que a veces de tanto repetirlo uno ya no le da mucha bolilla, ¿no? Y sí, está bien, es una linda frase. Pero si uno lo trata como de mirarlo de otro ángulo, Ayestarán decía, las músicas circulan
y no reconocen las fronteras políticas, ¿no? Esto quiere decir, tampoco conocen las fronteras sociales, supuestamente. Hay un trasvase ahí, pero... Y dice Drexler, las fronteras se mueven también. Se mueven, pero ahí es donde ese dispositivo musical, coreográfico, se vuelve sumamente interesante porque se está volviendo un hecho político. Político en el sentido, ¿no? Que quizás sí, en algún caso saca una bandera partidaria, pero en otro en el sentido más extenso, más profundo, de cómo estamos construyendo y entendiendo el espacio público, ¿no? Sí. Entonces, cómo hay, por ejemplo, aparece en el rastreo de esos que llamábamos las músicas cultas, ¿no? Los señores y señoras bien formados, que estudiaron piano en el conservatorio, que aprendieron en el otrora solfeo académico, los elementos técnicos de la lectoescritura musical, y trataron de mirar, por ejemplo, en un tiempo de mucha emergencia nacionalista, cuando este país empezaba a construirse como Estado-nación, empezaban a mirar, como le pasó a Europa en el siglo anterior, empezaban a mirar lo que las otras clases sociales estaban haciendo como música viva, y cómo en el gesto de trasear de un lado para el otro las estructuras rítmicas, los gestos del fraseo musical, cómo trasladarlos a una disciplina. Y es increíble cómo empieza a revelarse, hurgando en los datos y en las vidas que acompañan estas músicas, cómo empieza a generarse un disciplinamiento muy fuerte del pericón, ¿no? Es decir, una estructura musical de patrón ternario, da ganas de moverse, ¿no? Estas sillas sobrarían si nos hubiéramos planificado, hubiéramos puesto un pericón para bailar con los presentes. Y eso pasa a estar metido en una textura sinfónica, ampulosa, a lo de Debussy, con réplicas del propio Debussy, de las orquestaciones de Ravel, discursos pomposos y trascendentes, y buena gente que se sentaba en una sala de concierto que empezaba a escuchar algo que evocaba otro algo que conocían muy bien, capaz de una experiencia coreográfico-musical no confesada, ¿sí? Porque Uruguay está atravesado por experiencias musicales no confesadas, ¿no? Eso ya un célebre músico uruguayo, Carlos Goberna, en una entrevista que yo le hacía, decía una frase: nadie dice que va a los bailes tropicales, pero todos tienen un casetito de la Borinquen para, comillas, levantarse a la minuta que tienen en el auto después del baile, ¿o no? Y todo nos da como cierto pudor. Imagínense, para citar otro caso, cuando Llorela Márquez Pons llevó al auditorio del Sodre los tambores. Un escándalo. Un escándalo, sí, un escándalo. Una cosa escandalosa, un tipo además que tenía un sueño y conocía muy bien esa cultura afro-montevideana. Y bueno, acá con el pericón pasa eso. Y estamos descubriendo que desconocemos mucho de esto, desconocemos esa articulación de saberes, como esto que estabas contando acá de la invención de nuevas figuras. Exacto. ¿Cómo era? ¿Cabeza, culo, culo, cabeza? Cabeza, culo. Cabeza, culo. Maravilloso. Exacto, pues se supone que las figuras se van agregando en la medida que la gente las improvisa, las necesita. Claro, son necesidades las figuras. Y en algunos lugares se bailan unas figuras, en otros otras. Y en Argentina, por ejemplo, bailan distinto que acá, aunque es un pericón parecido, pero no es el mismo, tienen otra figura, le llaman de otra manera. Y el hecho de cómo le llamamos a las figuras también es muy interesante, cómo
no resignificamos, ¿no? El sentido de la ronda, el sentido de estos cuerpos construyendo espacios. Esto que estamos viendo, por ejemplo, es otra actividad que se generó a partir de la muestra del año pasado aquí en el museo, que nos fuimos para el Blanes, en este caso, es donde hay otra cantidad de cuadros de Figari y otra cantidad de pericones, y hicimos este pericón de comunidades, que también interpela de comunidades porque en realidad son todos colectividades, en realidad que conforman el entramado social del Uruguay, ¿no? Desde las tradicionales hasta integramos en esta propuesta a colectividades y comunidades que han llegado al Uruguay recientemente, en los últimos 10, 15, 20 años. Y fue una experiencia fue muy lindo, ustedes lo ven ahí, es una fiesta, cada uno con su vestuario bailando una especie de pericón, con sus trajes típicos, pero no fue sencillo de llevar, de instrumentar. ¿Por qué? Porque el pericón es eso también, es un espacio donde tenemos que darle la mano al otro, esperar, porque va a pasar una pareja y después voy a pasar yo. Hay una cuestión de convivencia, es como una metáfora social. Un poco hay una sociabilidad muy intensa. Exacto. Por eso el contacto es. Exacto. Y juntar personas que no se conocían, que se encuentran, más de, no sé, fueron como 50 parejas, de distintas colectividades, con este objetivo, ¿no? De bailar una danza que aparte remite a muchas danzas europeas, ¿no? Esta cuestión también de que es una danza que viene de Europa, que no podemos negar que no tiene un componente interesante, y que trasciende lo nacional justamente. Por eso nos pareció importante, pero hubo muchos problemas para llevar esto a cabo, ¿no? No fue fácil. Hubo, ¿no? Momentos calientes en donde las colectividades que ya están instauradas en el Uruguay hace muchos años y que ya estos que bailaban, por ejemplo, ya eran hijos de los primeros, no sé, de los vascos, ponele, o de los italianos, que no entendían. Por ejemplo, nosotros queríamos hacer la llegada, se llama Llegando al Uruguay, y Fuca, que es un africano que hace relativamente poco tiempo que está acá, hace unos años ya, pero dice, yo no llegué en un barco. Yo no quiero que me pongan a mí en el imaginario del Uruguay que desciende de los barcos. A mí me ubican en otro lado. Entonces la coreografía se fue como construyendo en la medida de las necesidades de lo que planteaban las propias personas migrantes, ¿sí? Y bueno, y lo que terminó resultando, además yo en el medio, ¿no? Tratando de articular, porque el coreógrafo tenía una idea muy establecida. Los coreógrafos a veces son como muy, ¿no? Sobre todo los coreógrafos de la vieja escuela, ¿no? De los que crean ahora, que se crea todo en el momento y se integra la perspectiva del bailarín, ¿no? Y todos co-creamos, ¿no? Los coreógrafos más son más tradicionales, claro, era como, ¿cómo me vas a sacar? No, vienen todos allá, se bajan del barco, llegan, se ponen a los oficios, y ya tenía todo imaginado, todo como era, y digo, pero esa es una imagen del Uruguay, es una narrativa del Uruguay que no queremos seguir reproduciendo. El pericón nos viene a traer eso de nuevo, una vez más, una oportunidad para repensarnos nuestra identidad, las narrativas que nos construimos en el siglo XX, de quiénes somos, y aún así, ¿por qué esta danza igual nos sigue tironeando? No logramos sacarnos de encima al pericón, no es tan fácil, pareciera que no. Bueno, no sé si vos querés decir algo más, o capaz que Tiago o las propias personas del museo que estuvieron trabajando tanto en esa muestra, si estamos con tiempo, no tengo idea, pero me gustaría poder dialogar un poco, si es posible. No, eso que tú estás diciendo, para el museo es un desafío muy importante en cuanto a trabajo, porque implicó un trabajo de gestión administrativa fue muy intensa. También muy intenso fue el trabajo de conservación y de restauración de los materiales para exhibir. Eso implica
una dimensión también de lo plástico, lo documental, lo histórico, la mayoría de las personas cuando entran a un museo no tienen por qué saberla, pero eso lleva mucho trabajo y acá entró mucho material, muchos documentos que se tuvieron que apuntar. También el diseño gráfico, en fin, lograste a la guía porque ella me mencionó como curador, pero en realidad fue una cópula de guía entre la guía y el equipo de museo. Y bueno, se agotó el avispero, pero salió creo que una muy linda muestra. Nos hubiera encantado que el libro estuviera para finalizar, pero bueno, está ahora y si demoramos 4 años en sacar un PDF digital de las jornadas anteriores, no estoy en condiciones de reclamar. Pero bueno, a mí me gustaría que dijeras, tengo entendido que fue una especie de bestseller, que ya no hay más, no se consigue no hay más libros. ¿Cómo hacemos para llegar al libro? ¿Van a hacer una nueva edición? ¿Cómo es? Bueno, no hay más libros, el libro no se vende porque es digamos, lo publicó finalmente, bueno, todos los dineros públicos que, digamos, utilizamos para se aportaron en el contenido fundamentalmente de esta obra, el Fondo Concursables para la Cultura, el Fondo de Fortalecimiento de las Artes de la Intendencia de Montevideo, el Fondo de Ayestarán, la Ventanilla Ayestarán para la investigación, para la difusión de investigación en el área musical del Instituto Nacional de Música. Lo que fue todo invertido, digamos, en el contenido del libro y en una página web que es pericom.uy, en donde la web lo que hace también es un extracto de contenido del libro, pero lo que está bueno es que amplía, digamos, la experiencia del libro, porque podés escuchar las músicas de Pericom, podés ver películas, ir un poco más allá de lo que te permite un material impreso, así como digamos que aumenta la experiencia. El libro, bueno, se editó a través de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, porque entendían que era importante que esta declaración de Pericom como patrimonio inmaterial, que además fue un proceso que se dio como en paralelo con esta investigación, en paralelo pero sí siempre en diálogo con la comisión, al punto de que ellos después también incorporan un capítulo al libro, y son quienes terminan aportando la financiación necesaria para poder publicar esta primera edición que decía Tiago, de la cual ya no quedan ejemplares, fueron repartidos a las bibliotecas públicas, instituciones de bibliotecas públicas. Acá, por ejemplo, hay algunos en el Museo Figari, bueno, en instituciones como el Museo, todas las instituciones que aportaron, digamos, materiales, todas tienen un libro. Y a la vez Biblioteca Nacional, Palacio Legislativo, y algunas bibliotecas como la del IPA, instituciones educativas. Allí se fueron todos, y el MEC, ¿no? Por supuesto que el MEC también repartió por sus instituciones. Pero bueno, afortunadamente creo, voy a dar una primicia, pero en realidad quisiera tener la resolución o algo, un documento que avale lo que digo, porque no es más que una información que me dio Leticia Canela en el día de ayer, que aparentemente lo va a editar ANEP para las escuelas, para todas las escuelas y centros de formación docente del país, lo cual eso también es bueno porque va a llegar a todo el país, que es un poco también la intención que teníamos, y en un futuro quizá podamos hacer alguna edición para la venta al costo, aunque sea, pero eso todavía no lo hemos instrumentado porque dependo también de la Comisión de Patrimonio. Pero sí, la idea es poder o disponibilizarlo a través de PDF para el público en general, a través de la web. ¿Eso sería posible? Sí, es posible, yo creo. Sí. Igual el objeto, todo el mundo quiere el libro. Como quiero el libro, me lo han dicho, y vamos a intentar que llegue, sí, a la mayor cantidad de gente posible. Y bueno, y seguir generando conversación y repensando
el lugar que le damos al pericón o que le hemos dado al pericón en el Uruguay. No sé si quieren decir algo más, pero bueno, les agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Yo me acordé, ahora que me mostraste la foto con mis amigos africanos, no me acuerdo el nombre. Ese día fue como una gran fiesta, estaban todos re contentos, todas las de distintos lugares. Y él, antes de salir a bailar, cantó algo como muy local. Cantó así, era increíble, bañó todo el vestuario, todo lo que se estaba preparando. Y cuando terminó de cantar, terminó como súper conmovido, emocionado. Fue un canto como que lo conectó a su lugar y estaban acá en un momento de celebración. Fue como muy emotivo para todos. Y ahora pienso en esto, el patrimonio inmaterial desde la danza, también desde desde los cantos, desde todo eso que va como activando el movimiento colectivo a través de una tradición. Sí, moviliza afectos, Sí. afectos y memorias. Como que hay una memoria Hay algo- colectiva ahí que empieza a emerger de cada lugar también, ¿no? Porque él cantó algo, no sé el idioma africano, no sé, pero fue re emotivo para él, para todos. Sí, fue una actividad muy linda. Sí. Que finalmente terminamos todos bailando, ¿no? Se rompió la ronda de pericón y después cada uno sacó a bailar a los que estaban ahí y terminamos medio que enredados todos en una danza que creo que fue polka, lo que empezaron a tocar los músicos, terminamos bailando polka. Así que bueno. Una pregunta. Sí. Digamos, es impresionante todos los elementos que dieron como para contar la profundidad del contenido del libro, ¿no? Y claro, nos remite al pasado. Yo pregunto, ¿y el futuro del pericón? ¿Qué piensan ustedes? Porque si vemos el candombe está como infiltrado en la música popular de todos los días y está en la industria, ¿no? Audiovisual también, y tenemos una reproducción del candombe hecho por distintos tipos de músicos y metido en la música popular uruguaya. Con el pericón no pasa lo mismo. Uno podría pensar, bueno, que su reducto va a ser la fiesta del colegio una vez al año. ¿Cómo ven ese proceso de la música o su revitalización? Si es que hace sentido o no, porque al final la gente vota con los pies siempre, ¿no? Te llevas puesto el candombe y el pericón como que no está en ningún lado. Sí, es interesante lo que vos planteás, porque habla, digamos, hagamos como una respuesta cero a lo que vos planteabas, ¿no? Es muy difícil de establecer planes para revitalizar institucionalmente una práctica creativa, sobre todo una que está conectada con una dinámica social que no necesariamente responde a una estructura institucional, ¿no? Sí, no hay una academia que se dedica, por ejemplo, a la recuperación de música antigua, del periodo barroco, del Renacimiento, danzas de ese periodo. Vos has conocido, y hay, por ejemplo, en Europa todo un aparato continental académico dedicado a ese rubro. Y ellos entonces generan sus espacios de investigación, sus espacios de difusión y de reinterpretación de esos repertorios. Entonces empieza a estar ahí y pasa como por olas de auge. Pero hay otras prácticas que no necesariamente se ajustan a esos fenómenos y como que responden a un cúmulo de otras lógicas, incluida una que vos mencionaste, que es la lógica del mercado, ¿no? La lógica del mercado que mueve ahí, por una razón económica, mueve ciertas cosas o ciertos patrones rítmicos, ciertos géneros, ciertas formas de tocar, ciertas formas de entonar,
que pueden convertirse en un producto comercial rentable. Eso por un lado. Ahí hay como una cosa que es ingobernable, sabemos decir. Por otro lado, pensemos en que los ciclos de auge o de vigencia y pérdida de vigencia son ciclos bastante amplios, ¿no? Y nunca predecibles, porque nunca sabes cuál puede ser el detonante que active una práctica, ¿no? Pensemos que el pericón, en esa especie de pasado remoto que lo situamos de mitad del siglo XIX para atrás, incluso en buena parte del siglo XX, era como el candombe ahora. Es decir, era un elemento estructurante y estructurador de la matriz social regional. ¿Sí? Y agrego algo. Tú hablas de la música del pericón, Claro. pero yo podría decirte que la danza sí está súper extendida, súper difundida y súper vigente aún hoy. Quizás no en espacios que sean los que cualquier montevideano tipo transita, pero lo que, por lo que se declara patrimonio inmaterial del Uruguay es por un trabajo que se realiza, trabajo de campo que realizan los antropólogos de la comisión, y que vienen como basándose un poco también en el trabajo que había hecho yo de investigación, en el sentido de hay cosas del pericón que siguen vivas, que quizás no son desde el punto de vista musical. Ahí, insisto que la música como que se hubiera estancado en el tiempo y se hubiera quedado nos quedamos con ese sonido que es como si el tango se hubiera quedado en la comparsita, por decirlo de alguna manera, como si todos los tangos fueran la comparsita. Bueno, todos los pericones son Gerardo Grasso y el pericón de Gerardo Grasso, y aún así se baila.